Buenas noches, hermanos, y también amigos que hoy están nuevamente escuchando. Repetimos lo mismo de la otra vez. Respetando las leyes que la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 13. Tenemos que hacer las reuniones de esta manera. Y yo sé que el pasaje, aquellos que ya saben que vamos a compartir, vayan buscando en su Biblia, Jeremías capítulo 11. Quizás les sorprenda, porque habitualmente por estos medios se utilizan pasajes del Nuevo Testamento, pero los miércoles en la iglesia venimos estudiando Jeremías. Estudiamos todo Isaías y ahora estamos estudiando Jeremías. Y para ponernos un poquito en contexto, sin enloquecernos demasiado, Jeremías es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, y una de las cosas que tenía, o por los cuales la gente dice de Jeremías, algunos le llaman el profeta llorón. En realidad Jeremías no es ningún llorón, sino simplemente tiene tanta comunión con el Señor que le expresa aún sus sentimientos más profundos. Y aquellos que a veces nos sorprende que un profeta de Dios diga las cosas que él dice. Pero ¿cuál es el contexto de que se va a relatar Jeremías capítulo 11? Dios le había mandado a Jeremías una misión muy grande, muy dura. Le había dicho que él iba a tener que ser como un muro, que él tenía que ponerse delante del pueblo de Israel con un mensaje extremadamente duro, donde Dios le va a decir que Dios iba a levantar una nación del norte, los asirios, los babilónicos, y que los iba a castigar a su propio pueblo, algo que sorprende, ¿sí? Y las razones era que ese pueblo estaba teniendo una religión hueca, falsa. De hecho, una de las partes más duras que hemos estudiado hasta ahora es un mensaje que Dios le dice a Jeremías que lo dé en la puerta del templo en una de las festividades de Israel, donde todo Israel se había acercado para ofrendar, para adorar a Dios, y Dios le dice: lo que traen, la verdad, mucho no sirve porque su corazón realmente está muy, pero muy lejos de mí. Ahora, vamos a leer entonces ahora algunos versículos de Jeremías capítulo 11. Espero que ya lo hayan encontrado. Y cuando leemos allí la primera frase del versículo dice: palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Para aquellos que no conocen la Biblia, voy a tratar de ser muy simple. Dios en el Antiguo Testamento había elegido a un hombre, Abraham. De ese hombre, por la fe que él tenía, formó un pueblo. Ese pueblo es lo que nosotros conocemos actualmente como Israel. Y Dios le dio a Israel privilegios increíbles, ¿sí? Obviamente le dio a todos los profetas, le dio revelaciones a lo largo de los años. Y obviamente en el Nuevo Testamento la más grande de todas las bendiciones fue que Jesús nació de ese pueblo. Pero un día, en Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 20, Dios hace un pacto con ellos después de haberlos liberado de Egipto. Ese pacto, que quizá algunos no tienen mucho conocimiento, es lo que nosotros, o en la calle normalmente, se conoce como los 10 mandamientos. Pero previo a eso, Dios le había dicho que si ellos querían hacer un pacto con Él, y si ellos lo cumplían, Dios los iba a bendecir. Y ellos iban a ser el pueblo especial de Dios, una nación santa, un pueblo que iba a ser testigo o testimonio para todas las naciones de lo que podía ser alguien cuando confiaba y descansaba en Dios. Ellos, claro, le dijeron que sí, que aceptaban ese pacto, y en ese pacto Dios les dio un reflejo de su santidad. Lo que nosotros conocemos, aquel famoso versículo: amarás a tu Dios, no mentirás, no dirás falso testimonio. Pero Dios le dice, en ese pacto le dice: si haces todo esto, vivís; si no haces todo esto, vas a estar bajo maldición. Y esto es lo que nosotros en la Biblia conocemos como pecado. Ahora, ¿qué pasó? Dios le manda a Jeremías en este pasaje y le dice: andá y decide a todo el pueblo, a todo el pueblo. ¿Qué le dice? Versículo 3. Y le dirás así, y le dirás tú: así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedece las palabras de este pacto. Quizá a ustedes les parece demasiado lejano, pero la realidad dice la Biblia que todos los hombres a lo largo de la historia están encerrados bajo el mismo pacto, lo que comúnmente se conoce como el pacto de obras. Entonces Dios le dice: vos querés establecer una relación conmigo, ok, esto es lo que tenés que cumplir.
Pero la Biblia termina diciendo en una sentencia en Romanos capítulo 3, termina diciendo que Dios encerró a todo el mundo bajo la ley y todo el mundo quedó convicto de pecado porque nadie, pero nadie puede establecer o mantener ese nivel de justicia para con Dios, ¿sí? Por eso dice acá, establece la palabra maldito, una palabra extremadamente dura. Cuando vamos al versículo 4, le dice esto: el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciendo, oíd mi voz y cumplid mis palabras. Y acá yo quiero mostrarles un detalle. Dios, la parte que le correspondía cumplir, Él la hizo. Observen que le dice, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto. Dios los había liberado de la opresión del pueblo de Egipto, con el cual habían estado 400 años, y Dios había hecho los milagros que se conocen como las plagas, había levantado un libertador, Moisés, y Dios había intervenido de una manera milagrosa en la última de las plagas, que se conoce como la muerte de los primogénitos, y les había permitido a Israel salir liberado de aquel lugar. Cuando ellos salieron de aquel lugar, caminaron por el desierto hasta que llegan a un mar, el Mar Rojo, y Dios ahí también los vuelve a hacer un milagro increíble, abre el Mar Rojo, libera al pueblo, los egipcios quedan atrapados. Y Dios le dice acá en este pasaje, dice, yo hice mi parte. Observen, dice, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro. ¿Y cuál era el pacto? Y esta es la parte quizá más difícil que no todos comprenden. Dice, oíd mi voz y cumplid mis palabras. ¿Saben? Muchos creen que por leer la Biblia están a cuentas con Dios. Pero Dios claramente dice que tienen que oír y cumplir mis palabras. En la Biblia la palabra oír no es solamente escuchar, no es solamente escuchar un murmullo, un sonido que sea halagador a nuestros oídos. No, la palabra oír en la Biblia tiene el sentido de oír y obedecer. Para aquellos que conocen un poquito, se acuerdan que el Señor al final de las parábolas en Mateo 13 repetía una frase muy permanentemente, ¿no? Él decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Y quizá, si nos ponemos a pensar, era muy rara esa palabra, porque todos los oyentes que estaban ahí, oídos tenían. Eso significa que Dios no estaba diciéndoles que tuvieran los oídos normales, sino que está hablando de oídos espirituales. Cuando dice que tiene oídos para oír, oiga, es aquel que está dispuesto a escuchar y obedecer, que lo cumpla. Hay otro pasaje que nosotros sabemos mucho en la Biblia, está en Romanos capítulo 10, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ahí tenemos otro concepto que muchos también se equivocan. Algunos dicen, si lees la Biblia te aumenta la fe. Y ahí no dice eso, ahí dice que el oír es leer este libro, escuchando en este libro la palabra de Dios y por lo tanto obedeciéndola. Bueno, es lo que Dios le dice acá. Yo, dice, cumplí mis palabras, dice, y dice que no solamente eso, sino ustedes tienen que escucharlas y cumplirlas. Dice, conforme a todo, observen el versículo 4, conforme a todo lo que os mando. Y acá también es un detalle, ¿eh? Muchos creen que por un cumplimiento parcial de las cosas de la Biblia, ellos tienen el problema solucionado. Algunos dicen, sí, yo nunca maté, pero la pregunta es, ¿nunca mentiste? Otros dicen, ¿sabes qué? Yo no codicié, la pregunta es, ¿nunca adulteraste? Uno tiene que pensar que la Biblia enseña que rompiendo la ley en un solo punto, la rompen en todo. Dice la Biblia exactamente, Santiago, que infringe la ley en un punto, la infringe en todos. Después dice, al final del versículo 4, dice, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Observen, Él le dice, si escuchan y cumplen, ustedes van a ser mi pueblo. Obviamente, si no escuchaban, si no cumplían, ese privilegio de ser el pueblo de Dios, lo perdían. Después, versículo 5, dice, para que conforme al juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel como en este día. Y respondí y dije, amén, oh Jehová. Ahora, uno tiene que pensar que en el momento que Jeremías está hablando, ellos ya estaban en esta tierra, y si uno trata de memorizar o trata de recordar ese pacto que Dios había hecho, cuando uno va a Éxodo 34, dice que Dios les hizo leer a Moisés las palabras, y cuando le hizo leer las palabras, dice que después agarró, hizo un derramamiento de sangre, y con esa sangre untó el altar de Dios, o sea, como diciendo, comprometiendo a Dios, pero después al pueblo de Israel, comprometiendo a ambos. Era un pacto que ambos debían cumplir. Y dice acá, al final dice que el profeta dice,
respondiendo dije amén. O sea, el profeta estaba de acuerdo. Yo quiero que aquellos que me están siguiendo y quizás están diciendo, estoy un poco perdido. Dios vuelve a insistirle a su pueblo diciéndole, yo hice este pacto con vos. En este pacto, los privilegios que tenías es que ibas a ser mi pueblo. El privilegio que tenías es que yo iba a ser tu Dios. Pero tu responsabilidad era cumplir lo que yo te pedí. Si eso funcionaba, si ambos cumplían, Dios le había prometido entregarles una tierra especial y bendiciones terrenales a montones. Y Dios en este reclamo a través de Jeremías dice, yo te lo cumplí, yo te lo cumplí. En el versículo 6 dice lo siguiente, y Jehová dijo, pregona todas estas palabras en todas las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén diciendo, oí las palabras de este pacto y ponerlas por obra. Y yo quiero hacer un hincapié ahora en lo que dice el versículo 7. Versículo 7. Dice, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto. Y saben, hay una palabrita acá impactante. Dios dice solemnemente. ¿Esto qué quiere decir? Que este pacto para Dios era muy, pero muy importante. Que no era algo con lo que podemos jugar, con lo que podemos negociar, con lo que lo tomamos un día y al otro día lo ignoramos. Dios dice, no, para mí esto fue muy solemne, fue algo clave. Y agrega después, amonestándoles desde temprano y sin cesar. Esto sabe lo que significa que a lo largo de los años, desde que se hizo ese pacto hasta que llega este momento, Dios se había dado cuenta de que el pueblo se había alejado de Él. Se había dado cuenta que no lo cumplía. Pero Dios en su amor, en su gracia, fue insistiendo a lo largo de las épocas a través de distintos profetas para que volvieran a Él. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora cuando uno llega a escuchar el castigo de Dios, uno dice, ¿cómo Dios hace eso? Pero Dios a lo largo de los años les había mandado varias profetas que hablaban en su nombre y de distintas maneras para aclararles y para que ellos entendieran que tenían que volverse. Pero miren el versículo 8. Versículo 8 dice lo siguiente, pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Escuchen esto, Dios le dice, con dolor en el alma me imagino, Dios le dice, no me escuchaste, yo te insistí, ni siquiera me prestaste atención. Y ven la frase, cada uno se fue, dice, se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Acompáñenme a mirar el versículo 10 de este mismo pasaje. Y en el versículo 10 dice así, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar sus palabras, y escuchen esta frase, y se fueron tras dioses ajenos. Si yo relaciono el 8 con el 10, cuando él dice, se fueron tras la imaginación, lo que está diciendo Dios es que esos dioses con los cuales ellos reemplazaron al verdadero Dios, Dios simplemente lo caracteriza o lo clasifica como una invención de un corazón que no quiere a Dios. A veces nosotros, aún en la tierra, tenemos muchos ídolos, le ponemos personas con las cuales gastamos tiempo, le ponemos nombre, hacemos figuras, le ponemos colores, le decimos que le rezamos, hacemos un montón de cosas. Y Dios dice, mira, eso que vos considerás un ídolo, para mí es simplemente una invención de un corazón que quiere dejarme de lado a mí. Eso es lo que dice Dios acá. Siempre persiguiendo el versículo 8, dice, por tanto, observen esta frase, por tanto, como era parte del pacto que yo hice con vos, traeré sobre ellas todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no las cumplieron. ¿Saben? Nosotros con Dios, cuando queremos negociar, muchas veces decimos, Dios, dame esto y dame aquello. Y Dios te dice, ok, yo te lo doy, pero vos tenés que cumplir lo otro, vos tenés que cumplir algo. Esto estamos hablando del tiempo de la ley, estamos hablando de ese pacto que Dios hizo, sobre el cual muchos actualmente quieren seguir negociando, ¿no? Dios le dice, ¿vos querés estar bien conmigo? Ok, cumplí todo esto. Sigamos. Versículo 9. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Ahí hay una palabra también que nos debe impactar, la palabra conspiración. Esa palabra significa
que esta actitud del pueblo no era algo individual, no era algo que era algunas personas en algunos momentos tomaban esta decisión. No, no, había un acuerdo entre todos para mantener esto. Y si uno se acuerda, cuando Jesús llegó a la tierra, el pueblo festejaba Pascua, festejaba la fiesta de los tabernáculos, hacía toda la fiesta sin ningún problema. Estaban todos de acuerdo en esto. Y cuando Jesús vino le dijo, ustedes son un pueblo que me honra de la boca para afuera, pero su corazón está muy lejos de mí. Ellos aceptaban la autoridad de los fariseos. Y Dios le dijo, los que se sientan en la cátedra de Moisés, háganle caso a lo que dicen, pero no sean como ellos, porque ellos ni con un dedo quieren hacer lo que te están pidiendo que hagas. Versículo 10. No, una más en el versículo 9. Dice, conspiración se ha hallado. Y saben, acá quiero mostrarles un detalle que la Biblia muestra muchas veces. A veces creemos que Dios ignora lo que hacemos. A veces creemos que Dios está en el cielo, sentado en su trono, y que desde aquel lugar no tiene ni la menor idea de lo que nosotros pensamos o lo que nosotros decimos. Y acá les claro que no es así. Dice Dios, conspiración he hallado. Él lo encontró, Él lo sabía. La Biblia dice que todas las cosas están desnudas ante aquel que tenemos que rendir cuentas. Jesús cuando estuvo en la tierra dijo, no se fiaba de todos los hombres porque conocía el corazón de las personas. Algunas veces los religiosos que rodeaban simplemente murmuraban en su corazón y Dios le decía, ¿qué están murmurando? Porque Dios conocía los pensamientos. Así que si te crees que porque no lo estás manifestando estás exento ante Dios, no es cierto, porque Dios conoce. Versículo 10 dice, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Y acá quiero aclararte algo. Obviamente está hablando de la ley. Y muchas veces las personas actualmente, cuando uno le decimos, mira, Dios te quiere regalar el perdón, Dios envió a su Hijo a la cruz para pagar tu deuda y te da el regalo del perdón, muchos dicen, ¿y qué tengo que hacer? Así no puede ser tan fácil, yo tengo que hacer algo. Bueno, aquellos que dicen eso, la Biblia dice, sí, tenés que hacer algo, hacelo, cumplí la ley. Eso se lo dijo el Señor al joven rico. Dijo, tenés que cumplir todo esto. Y el joven, mintiendo, dijo, yo lo hice siempre. Y claramente él no lo estaba haciendo siempre. Entonces, si le exigís a Dios, cumplí también tu parte. Llegamos a una parte que quiero aclararte bien. Mirá. Versículo 11. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová. ¿Ves la frase por tanto? Como consecuencia de tu actitud, sería, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. Pero leemos juntos el 11 y el 12. E irán a las ciudades de Judá y a los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no podrán salvar en el tiempo de su mal. Y acá, mirá, yo trato siempre en la iglesia y en mi meditación personal de buscar los detalles en la Biblia. Y acá hay dos detalles importantes. El primero, cuando el Dios dice, bueno, yo voy a cumplir lo que el pacto dice, te voy a mandar el castigo que prometía el pacto. Y cuando hace eso, dice, lo primero que dice, me van a pedir ayuda. Y Dios dice, yo no te voy a escuchar. Y esto pasa siempre. Cuando nos enfrentamos al límite, le queremos negociar con Dios y le queremos decir, Dios, salvame. ¿Sí? Y la siguiente frase dice, cuando Dios dice, yo no te voy a escuchar, porque no cumpliste tu parte, la siguiente frase dice, clamarán a los dioses ajenos. O sea, van a ir en busca de aquellos ídolos que se imaginaron. Pero la frase dice esto, los cuales no los podrán salvar. Y este detalle es impactante, porque Dios dice, yo sí tengo poder, yo sí puedo salvarte, pero no te voy a escuchar por tu pecado. Mientras que los ídolos, aunque te escucharan, y la Biblia dice que no escuchan, tampoco pueden hacer nada porque ellos no tienen poder. O sea, un ídolo no lo podés ni siquiera comparar con el Dios de verdad. Porque ellos, dice la Biblia, acá mismo en Jeremías, que las personas los tienen que sujetar con clavos para que no se caigan. Que dice que la familia va, levanta un tronco, el padre le pone plata, le pone oro, lo visten de la mejor manera, y con el resto de la madera hacen un asado, dice la Biblia. La Biblia dice que realmente ellos no tienen oído, no pueden escuchar, y
Y acá eso quedó bien marcado. Dice, yo tengo poder, pero no te voy a salvar por tu pecado. Y los ídolos no te pueden ni siquiera escuchar, y si te escucharan, no tienen poder para hacerlo. Versículo 13. Dice el versículo 13, dice lo siguiente. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Yo quiero que veas esto. Ellos tenían multitud de ídolos. Cada ciudad tenía uno, cada pueblo tenía uno. Esto era una costumbre que habían tomado de los demás. ¿Sí? Y hay un pasaje en la Biblia que dice que todos los hombres se descarriaron, y dice esta frase, cada cual se apartó por su camino. O sea, es como que las personas buscan ídolos a su propia medida, ¿sí? Porque a Dios no lo pueden encasillar, pero sí a los ídolos lo hacen a su propia medida. Y el versículo 14 dice esto, tú pues, le dice a Jeremías Dios, no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, porque yo no iré. En el día de su aflicción clamen a mí. Y uno dice, Dios, ¿le estás diciendo a Jeremías que no ore por el pueblo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede tener un corazón tan cerrado? Y la realidad es que la oración de Jeremías estaría equivocada si se la lleva a Dios. En realidad, el que tenía que cambiar la actitud no era Dios. El que tenía que cambiar la actitud era el pueblo. ¿Por qué era el pueblo? Porque si Dios cambiaba y Dios perdonaba sin ningún tipo de castigo, infringía su ley. Dios dice, no me pidas a mí, yo no voy a cambiar mis leyes, así que no me ores. El que tiene que cambiar la actitud, y lo hice a lo largo del tiempo, es el pueblo. Estoy leyendo Jeremías capítulo 11. Jeremías capítulo 11. Cuando vamos ahora al versículo 15, dice, ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? Y acá es donde quiero que analices otro detalle. Dios sigue llamando a Israel amada. Y le dice, seguís siendo mi amada, pero ya no tenés derechos, no tenés privilegios, porque tu pecado te alejó de mí. La siguiente frase dice en el versículo 15 de Jeremías capítulo 11, dice, ¿crees que los sacrificios y las carnes santificadas de la víctima pueden evitar el castigo? Y acá Dios le dice, ¿sabes qué? Los hechos externos, que traigas un cordero, que traigas ofrenda, que hagas lo que quieras, y por más que el templo te lo santifique, ¿vos crees que esto te puede evitar el castigo? Porque Dios no quiere tus hechos externos, Dios quiere corazones cambiados, ¿sí? Y la última frase dice, ¿puedes gloriarte de esto? Es como si yo fuera, imagínense esta situación, imagínense que yo fuera un gran mentiroso, imagínense que yo hiciera los pecados más aberrantes, pero no dejo de ir a la iglesia los domingos, no dejo de cantar, no dejo de llevar mi Biblia, y después digo, ¡oh, qué buen religioso soy! Porque leo la Biblia. Y Dios dice, ¿te crees que de eso te podés enorgullecer? Versículo 16. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. Este fue el diseño de Dios para Israel. Dios a Israel le dijo, yo te planté como una hermosa planta. Para mí eras lo mejor. Pero al final dice, a la voz del recio estrépido, hice encender fuego sobre él y quemaron sus ramas. Te lo voy a hacer muy sencillo, para no complicarte. ¿Sabes? Que Dios te haya hecho con un diseño especial y que Dios te ame no implica que se olvida de tu pecado. Dios dice, yo te planté con lo mejor y fuiste mi amada, pero tu pecado hizo que yo ponga fuego debajo de ti. Y sabes, muchas veces las personas siguen creyendo de que Dios al final es un Dios bonito, que no va a pasar nada, que está todo bien y que a la larga nos va a perdonar a todos. Y Dios no es así. De la misma manera que cumple con sus bendiciones, cumple con sus castigos. Y cuando la Biblia dice que todo el que comete pecado está separado de Dios, no crean que eso Dios lo va a negociar. Dios no lo va a negociar. Y llegamos al versículo 17 de Jeremías capítulo 11. Dice, porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, y a causa de la maldad de la casa de Israel
y a la causa de Jehudá hecho, provocándome ira con incensar a Baal y Jehová, hasta ahí, ¿no? Y dice, yo voy a castigarlos por culpa de tu pecado. Ahora vamos al versículo 18. Y cuando va al versículo 18 de Jeremías capítulo 11, el foco del mensaje cambia. Cambia. Y ahora Dios ya no le dice a Israel decirle esto al pueblo. Ahora Dios le dice a Jeremías, Jeremías, tengo algo que decirte. ¿Y qué le va a decir a Jeremías? Dice el 18, Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Yo era como un cordero inocente que llevaban a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra a los vivientes para que no haya memoria de él. Escucha, Dios le avisa a Jeremías y le dice, ¿sabes, Jeremías? Dice, te van a atacar. ¿Sabes, Jeremías? Te van a querer destruir como un árbol, te van a querer cortar el fruto como si fueras un árbol. Y dice, los designios que ellos estaban tomando se los hizo conocer. Y él dice, yo era como un cordero inocente, no tenía ni idea lo que estaba pasando. Versículo 20-21. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgues con justicia, que escudriñes la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos. Te puedo explicar este versículo, porque ante ti he puesto mi causa. Y el 21, Jeremías 11:21 dice, por tanto así ha dicho Jehová de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo, no profetices el nombre de Jehová, para que no mueras en nuestras manos. Y acá quiero hacer una última reflexión, sinceramente disculpen porque no tengo idea del tiempo que fuimos llevando, pero le quiero hacer una reflexión que me impactó cuando Dios me lo mostró. Dios le va a decir a Jeremías, Jeremías, te va a pasar esto. Jeremías, quiero que entiendas que las personas están maquinando contra vos. ¿Y sabes qué, Jeremías? ¿Sabes cuál es el problema? Versículo 21 dice que ellos decían, no profetices el nombre de Jehová, para que no mueras. Y, ¿sabes? Yo veo acá una terrible comparación. Y permitime contártela. Cuando Jesús llegó a la tierra, el pueblo estaba exactamente igual que en esta época de Jeremías. El pueblo había invalidado el pacto, el pueblo se había olvidado de la verdad de Dios, había transformado el templo de Dios en un terrible negocio. De hecho, Jesús le dijo, convirtieron mi casa de oración en una cueva de ladrones. Cuando uno va a la Biblia sabe que Jesús cuando comenzó su ministerio lo limpió, cuando finalizó su ministerio lo volvió a limpiar el templo, sacando a los vendedores de ese lugar. Ellos habían transformado el corazón en un montón de citas personales, terrenales, llegando a extremos increíbles, ¿sí? Pero era todo externo. Y Dios lo sabía. Ahora, de la misma manera que Dios levantó en aquella época a Jeremías, en la época más temprana, más moderna, Dios levantó a Jesús. Fue exactamente igual. Lo mandó a un pueblo que sabía que no lo iba a aceptar. Lo mandó con un mensaje realmente de vuelvan a lo que yo les prometí, y si ustedes vuelven realmente van a ser bienaventurados. Y al igual que Jeremías, Dios le avisó a Jesús. Jesús dice en la Biblia 3 veces, en Mateo, dice, voy a ser entregado en manos de pecadores. Voy a ser entregado por mi propio pueblo en manos de gentiles para que me crucifiquen y me maten. Lo sabía. ¿Y por qué hago esta comparación increíble? Porque acá en el versículo 21 dice que lo que hacen esta compilación son las personas del pueblo de Anatot. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué es esto? Cuando vamos a Jeremías, capítulo 1, versículo 1, dice que Jeremías era del pueblo de Anatot. O sea, que los que hicieron esta conspiración son exactamente aquellos que eran su pueblo más cercano. Y la Biblia dice que al Señor Jesucristo, cuando él llegó a Nazaret, su propio pueblo lo rechazó. Y él terminó diciendo que no hay profeta en su tierra. Fue el propio pueblo de Israel el que lo entregó. En el mensaje de Pedro, en Hechos capítulo 2, dice, vosotros entregasteis y matasteis al autor de la vida. Al igual que Jeremías, su propio pueblo lo entregó. Al igual que Jeremías, dice que ellos Jeremías era como un cordero que iba al matadero, dice acá, lo hemos leído. Y la Biblia dice en Isaías,
en Isaías, que el Señor Jesucristo fue como un cordero llevado al matadero. Acá dice, que lo hemos leído también, que los de Anatot decían que lo iban a cortar como un árbol y el fruto. Y el Señor Jesús, cuando iba llevándose al final en el Monte Calvario, cuando las mujeres lloraban, Él le dijo, no lloren por ustedes, no lloren por mí, porque si del árbol verde, haciendo referencia a este pensamiento, se lo puso para Él. O sea, que hay muchas comparaciones entre Jeremías y el Señor Jesús. Ahora, hay dos que obviamente son muy, pero muy diferentes. Muy, pero muy diferentes. ¿Cuáles son esas grandes diferencias? La primera está en el versículo 20. No, le voy a leer el 20. Sí, 20, en el versículo 20 dice esto, miren. Claramente dice lo siguiente. En boca del profeta. Dice, pero oh Jehová de los ejércitos, dice, que juzgue con justicia, que escudriña la mente y el corazón, vea yo tu venganza. Ese era el deseo de Jeremías. Quiero ver que castigues a aquellos que me quieren matar. Y ustedes saben también como yo, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús en la cruz? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Ahí vemos un corazón totalmente distinto. Allá vemos la ley y acá vemos la gracia. Acá ya vemos la justicia de Dios, y te voy a contar que también en la cruz vas a ver la justicia, pero vas a ver en forma sublime el amor de Dios. Y una última gran diferencia. Jeremías se salvó del castigo, porque Dios se lo anticipó. Jesús, vos sabés tan bien como yo, que murió en la cruz del Calvario. Ahora la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿y por qué? Si al igual que Jeremías lo sabía, si al igual la causa fue exactamente la misma, profetizó en nombre de Dios los pecados del pueblo, ¿por qué no fue? ¿Por qué Jeremías se salvó y Jesús no? ¿Por qué? Y sabes, estuve pensando bastante en eso. Y creo que hay una respuesta muy pero muy simple a todo esto. Porque la justicia de Dios demanda que se castigue al pecador. Y había que castigar a aquellos que infringían su ley. Cuando uno lo mira a Jeremías podría haber sido un excelente y gran profeta, pero era un hombre con pecado, como todos los demás. Y en el plan de Dios, él no servía como un instrumento de satisfacción de la justicia. Por más que él lo hubiera querido, no era posible. Pero cuando vamos a Jesús, la santidad de la vida de Jesús hizo que él pudiera ser ese cordero que Dios necesitaba para descargar su justicia sobre el pecado. Y entonces cuando uno ve a Jesús, ¿se acuerdan de esa famosa frase de Jesús? Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y dice que los cielos hicieron silencio. ¿Qué era lo que él decía? Él decía claramente, que la copa de la ira de Dios, si la podía evitar. Y hubo silencio en los cielos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Y sabes por qué Dios no castigó en ese momento a Israel como fue con esta época? ¿Por qué no lo hizo? Porque murió Jesús en la cruz del Calvario. Y entonces, ¿sabes? Este pasaje quizás vos digas, no entendí mucho. Quizás puede ser, perdóname si en eso no te lo pude aclarar lo suficiente. Pero si yo te lo tengo que resumir de esta manera. Había un pueblo que era el pueblo de Dios, que vivía una religión mentirosa. Y Dios le manda a un hombre diciéndole, te avisé muchas veces te dije, que había un pacto entre vos y yo. Vos cumplías una parte, yo cumplí otra parte. En Éxodo, cuando ese pacto se estableció, dice la Biblia que hubo sangre. Hubo sangre que era una forma de aquella época de establecer o definir los pactos. Ahora, el pueblo, ¿qué fue lo que hizo? Rechazó el mensaje. Y no solamente rechazó el mensaje, sino que quiso matar al mensajero, Jeremías. Ahora, Dios lo libró a Jeremías, porque aún los más cercanos de Jeremías, fueron los primeros que elevaron las acciones para matar a Jeremías. Y si yo voy al Nuevo Testamento, esto se repite. Cuando Jesús llega, es exactamente la misma situación. Cuando Jesús llega, hace lo mismo. Le dice arrepiéntanse, vuelvan a Dios. Exactamente lo mismo. Le dice que eran sepulcros blanqueados, que vivían una mentira. Y ellos lo rechazaron. ¿Qué hicieron? Lo mismo que Jeremías. Hicieron una convocatoria para matarlo. Pero a diferencia,
Jesús era el santo Hijo de Dios. Y Él sí podía morir en la cruz del Calvario. Y Jesús y Dios en su plan perfecto, que dijo, no quiero seguir castigando a mi pueblo. Y entonces fue a la cruz del Calvario y muere. Pero te quiero contar el último detalle. Quizás en Pascua festejás la Pascua y quizás no lo sepas, pero ese día Jesús tomó la copa y dijo esta frase, esta es la sangre del nuevo pacto. Y quizás no la entiendas, pero lo que estaba diciendo Dios es que establecía un pacto distinto a aquel del Sinaí. Y el pacto distinto es tan distinto que en el primer pacto decía, si ustedes cumplen esto, dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré tu Dios. Y en el libro de Hebreos, cuando habla de este nuevo pacto, lo cambia y dice, yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. La gran diferencia es que Dios no te dice, cumplí para que yo sea tu Dios. Dios te dice, pedí perdón por tus errores y yo voy a ser tu Dios y después te voy a ayudar a vivir y a cumplir lo que yo te pido. Te voy a acompañar en el proceso, te voy a dar fuerzas, te voy a dar mi espíritu para que aprendas, te voy a llevar en este camino, pero te aseguro que cuando comenzás conmigo, terminás conmigo. Porque Dios pagó en la culpa de tu pecado en la cruz de Jesucristo. Así que este mensaje quizás te puede parecer anticuado, pero te muestra algo que es increíble. Dios nunca, pero nunca cambia. Y su palabra se mantiene inalterable. Y sus pactos son inalterables. Así que, como cumplió Dios con aquel pueblo castigándolo, Dios también te cumple si crees en Jesucristo como el Salvador de tu vida. Y aceptás este nuevo pacto que Dios hizo en Jesús para todas las personas que se quieren acercar a Él y que entienden que por el otro pacto estaban fuera de la relación con Dios. Oramos para terminar esta parte. Gracias, bendito Dios, por este tiempo, gracias por la oportunidad de compartir con los oyentes, con los que están del otro lado, con los hermanos, y ojalá, Señor, tú hagas que tu palabra perdure y que ellos puedan reflexionar en el mensaje y aquellos que no te conocen, cambiar la actitud y reconocerte como Señor de la vida. Y aquellos que te conocemos, entender que no podemos vivir vidas huecas o falsas, sino que debemos honrarte en todo lo que hagamos. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que, si Dios quiere, el domingo, el miércoles, y estén atentos porque quizás lo vamos a hacer un poquito más seguido. El domingo sí o sí, a las 8 de la noche, vamos a estar de vuelta por este canal. Que el Señor les bendiga.